Suscríbete a la Panterita. Bueno, un partido complicado, sabíamos que iba a ser complicado por la calidad del rival. Encontramos el gol en el primer tiempo, lastimosamente en el segundo no pudimos mantener, nos hicieron un gol muy rápido, de pelota parada. Entonces muchas cosas que corregir, ojalá que contra Venezuela podamos corregir esos errores y podamos ganar y sacar los 3 puntos que estamos necesitando para poder seguir peleando. ¿Por qué le está costando a Paraguay mantener la regularidad? Porque arrancó bien los primeros 20-25 minutos y después como que le costó. Sí, yo creo más bien es por una falta de concentración. Como dije, encontramos el gol en el primer tiempo, estábamos bien parados, pero bueno, nos hacen un gol de vuelta en una jugada en donde le pega en el brazo al compañero. No vi la jugada, pero bueno, el árbitro cobró penal. Y bueno, nos llevamos este empate con nada. Queríamos ganar, pero bueno, a seguir trabajando que esto falta. ¿Por qué le cuesta tanto al equipo en los partidos en los que tiene que ser protagonista? Bueno, buenas noches. En realidad todos los partidos son difíciles. El que diga lo contrario creo que se equivoca, porque todos los partidos de eliminatoria se dan así. Mismo los resultados se ve eso, así que creo que, como te digo, ningún partido es fácil. Bueno, nosotros obviamente todos los partidos entramos a ganar, a veces se puede, a veces no, así que la mentalidad siempre es tratar de ganar. ¿Cómo se encuentra el equipo anímicamente luego de esta seguidilla de resultados no favorables? Bueno, de hecho que golpea, pero bueno, sabemos que esto sigue. Tenemos otra final el jueves, así que vamos a tratar de entrar, como te digo, en la misma mentalidad de ganar y bueno, tratar de darnos también una alegría a nosotros y al pueblo. ¿Por qué no arriesgar más si jugamos de local? Y me refiero a jugar con mayor agresividad arriba. ¿Les sienta bien el 4-3-3 o les gustaría mejor el 4-4-2? Bueno, de hecho que nosotros entramos, como te digo, para ganar. Hay un estilo de juego, hay maneras de jugar, es el técnico quien decide, obviamente. Nosotros solamente hacemos lo que el técnico dice y bueno, obviamente todos queremos ganar, mismo la gente hoy. Bueno, creo que este jueves va a ser fundamental ganar. ¿Por qué le cuesta a Paraguay concluir las situaciones de gol que se les presenta? Buenas noches. Bueno, tuvimos en los últimos minutos del partido, tuvimos una con Ángel, una con Amarilla, la Villasanti, la de David. En ese momento a lo mejor necesitas tranquilidad y no la teníamos, estábamos deseosos de ganar el partido y ansiosos, y tal vez no elegimos el mejor golpeo de la pelota, desafortunadamente. ¿Por qué la decisión del cambio de Martínez por Arzamendia? ¿O la modificación fue por un tema físico? Sí, fue un tema físico. Pidió el cambio Santiago porque estaba fatigado. Nuevamente un partido que de local no podemos ganar. ¿Por qué no utilizó los 5 cambios? ¿Por qué no arriesgar un poco más si jugamos de local? El partido en los últimos 15-20 minutos se había decididamente volcado con nosotros en posesión y ellos contragolpeándonos. Cualquier contra que podamos recibir, hasta podíamos haber recibido un resultado adverso. Teníamos la gente indicada, tuvimos las situaciones apropiadas para ganar y bueno, no la pudimos concretar, pero peligrosidad en ataque tuvimos en un partido contra un rival como Colombia. No tienes un montón, tienes las justas y las tienes que convertir. Cuando el partido mejor estaba para nosotros en el inicio del segundo tiempo, recibimos un penal discutible que empareja el partido y nos obliga otra vez a ir en búsqueda. El equipo tuvo una gran actitud, una gran entrega, lo dan todo, los futbolistas lo dan todo y eso es lo que me queda. Suscríbete a la Panterita.